Pérez Díaz. Y como oponente, el ingeniero Pedro Manuel Levilla. ¿Levilla qué? Otamendi. El tribunal va a estar formado como un vocal por la parte de ingeniero Margarita Matías Ruiz, como secretario de la parte de ingeniero José María Ruiz, y como presidente el doctor ingeniero Eduardo Rafael Álvarez, quien les habla. Es decir, el diplomante dispone de 20 minutos para exponer su trabajo en el tribunal. Posteriormente pasamos a la pregunta que le va a realizar el oponente y la pregunta del tribunal. Si el público le da alguna pregunta, la pasa al tribunal y el tribunal se reserva el derecho de hacerla. Posteriormente escuchamos las opiniones de la ponencia primero, que es el tutor, y bueno, el tribunal delibera acerca de la nota si se le otorga el título y dinero de sin más preámbulos, vamos a darle la palabra a mí, le deseamos ese. Bien, buenos días. Mi nombre es Miguel Corozal, mi tutor es el ingeniero Llanos Pérez. Presento el trabajo de diploma en otro ámbito de ingeniero civil, que lleva como tema propuesta de la metodología para el diseño del recubrimiento estructural de túneles en roca armada o muy mal. Existen diferentes conceptos de la palabra túnel. Según la Real Academia de la Lengua Española, el túnel es un paso subterráneo abierto artificialmente para establecer una comunicación. Sin embargo, para la ingeniería civil, los túneles se definen como una construcción subterránea cuyo fin es de comunicar dos puntos para el transporte de personas, materiales, entre otras cosas. Generalmente son artificiales. Desde los primeros años de la historia resulta impresionante la tremenda perseverancia y el desprecio proactivo que mostró el hombre en sus intentos por perforar la tierra, partiendo inicialmente solo de la fuerza bruta y de su propia mano, y posteriormente confeccionando poco a poco herramientas rudimentarias como martillos, picos y cinceles. Con la transformación de la base económica, la minería se fortalece como actividad productiva, y por estas razones las construcciones subterráneas aumentan, perfeccionándose con ello los métodos de construcción de túneles. También los túneles han estado presentes en todas las etapas de la historia, por lo que la metodología para su edificación ha variado con el desarrollo de la tecnología, partiendo de estudios de observaciones, así como la creación e implementación de un conjunto de técnicas para la ejecución eficiente de estas obras. Actualmente en nuestro país, más específicamente en la región oriental, se desarrolla la producción y construcción de los trasvases. Se construye el este-oeste en la provincia de Holguín y se proyecta el norte-sur en la provincia de Montalbán. Según la estrategia de desarrollo hidráulico a largo plazo de este último territorio, se hace necesaria la construcción de túneles para el trasvase de agua de zonas de alta probabilidad de lluvia hacia terrenos más secos, con el objetivo de potenciar el desarrollo agrícola, ganadero y el abasto de agua a la población. Esto implica la mayoría de estos túneles propuestos son macizos montañosos con roca caracterizada como malas o muy malas, y muchos de ellos con sistema de falla. Y generalmente se encuentran enclavados en zonas sísmicas de hasta 0,2 grados de aceleración. Esto implica que además del diseño técnico de sostenimiento de túneles, se debe hacer un diseño estructural de revestimiento. Para esto, los ingenieros cubanos no cuentan con una metodología o manual que unifique los criterios del proyecto, incorporando las normas cubanas actuales para lograr secciones de túneles con funcionalidad, seguridad y durabilidad requerida. Lo que nos lleva al problema científico de esta investigación, el cual es la necesidad de crear una metodología para el diseño de revestimientos estructurales de túneles en roca malas o muy malas. Por lo tanto, los túneles en roca mala o muy mala es el objeto de esta investigación. El campo de acción de esta investigación es el diseño estructural de revestimiento de túneles. Como objetivo general tenemos que elaborar una metodología para el diseño de revestimiento estructural de túneles en roca mala o muy mala que unifique los criterios del proyecto, incorporando las normas cubanas actuales para lograr secciones de túneles con funcionalidad, seguridad y durabilidad requerida. La idea científica de defender es la creación de esta
estructuras, los túneles, más específicamente los de sección movilidad, que son los construidos hoy en día en otra base de nuestro país, están compuestos por la base, los axiales, la bóveda y el obuelo. Todos estos elementos pueden ser construidos en una única etapa con todo el sostenimiento de hormigón y armaduras definitivas o en dos etapas. En este último caso, la primera etapa se ejecuta cerca del frente y tiene como función principal la del sostenimiento del hormigón en su corto plazo. Y la segunda etapa de terminación se ejecuta dentro de un túnel limpio y seco y por lo tanto tiene mejor calidad. Con frecuencia se exige que el análisis estructural del revestimiento se efectúe tomando en cuenta únicamente el revestimiento de esta segunda etapa. También se tuvieron en cuenta para la construcción de esta metodología el método de construcción de túneles. Entre ellos tenemos el cut and cover, la tuneladora, que es un método auxiliar, el empujo del tubo por dentro de la tubería, la tecnología Sinsan y el método noruego de tunelador. Este es utilizado actualmente en los túneles para trabajo en nuestro país y es una de las últimas tecnologías introducidas en nuestro país. Este es un método muy novedoso que se basa en una clasificación que se basa en el diseño desde el punto de vista geológico vinculado con la forma de construcción. Consiste en la combinación de una clasificación geomecánica que permite el diseño y el sostenimiento primeramente utilizando anclas en roca, los bulones y posteriormente el hormigón reforzado realizado con viga. Aquí les presento un esquema donde no se ve muy bien, pero esto es una máquina de proyectadora del hormigón que utiliza una de las tecnologías que se han introducido en nuestro país. El principio básico del bulón con su componente. Sobre el diseño del revestimiento en los túneles, se puede decir que en los países del mundo donde se practica y construye los túneles no existe una metodología o manual que unifique los criterios existentes del proyecto. Lo que se hace es que se trabaja con métodos numéricos soportados en software de análisis. Si en cambio en nuestro país se diseña el revestimiento estructural de túneles sobre la base del primo, aunque se utilizan algunas formas para calcular las funciones en un túnel a revestir, no existe un procedimiento homogéneo para la construcción de este elemento tan importante. Sin embargo, se debe tener en cuenta factores para la distribución de presiones alrededor del revestimiento. Estos factores son el estado inicial del esfuerzo de la masa del suelo, la resistencia a corte y deformabilidad del suelo, el procedimiento de excavación y colocación de un revestimiento primario, el tipo y rigidez del revestimiento primario y el secundario en su caso, y la evaluación de los esfuerzos del suelo después de concluir la construcción. Bien, teniendo en cuenta todos estos elementos, es momento entonces de entrar en la confección de la metodología para el diseño de revestimiento estructural de túneles en rocas malas o muy malas. En todo proceso de construcción de túneles es necesario un estudio técnico. En nuestro país, para el análisis técnico de túneles se utilizan diferentes criterios empíricos, con el propósito de determinar valores que deberán ser aplicados al sistema de soporte de túneles. Después de un estudio, para el diseño de los túneles, después de un estudio técnico se hace necesario el uso de métodos como la clasificación de barro, la clasificación de Hanscom y la clasificación de Guignard. Para nuestro caso se tuvo en cuenta la clasificación de barro. Esta clasificación cuantitativa basada en el índice Q, a partir de un conjunto de datos procedentes de distintos casos reales, la misma establece la clasificación que se tiene a partir de la expresión que observamos en pantalla y posee 6 parámetros procedentes de la observación del macizo autónomo. Estos parámetros son el índice de fracturación, el índice de día casado, que considera la cuantía de la fracturación, el índice de rugosidad, contempla la rugosidad, presencia de relleno y continuidad de la uña en el macizo, el índice de alteración que contempla la alteración en la punta, el coeficiente reductor por la presencia de agua y el coeficiente que tiene en cuenta la influencia del metal tensional en el macizo. A continuación, se reflejan estos valores, estos criterios, a continuación se reflejan los criterios valorados por estos parámetros. En esta tabla explicaré que con la calidad del macizo rocoso, el índice Q,
coronado sistemático. También para la construcción y revestimiento de los túneles se utilizan materiales cuyas especificaciones se han analizado con arreglo a la experiencia acumulada. Estos materiales son el hormigón armado, el hormigón con fibra, los aditivos y los bulones. También se tuvo en cuenta la forma geométrica del túnel. La misma ha cambiado de las primeras formas rectangulares hasta las más variadas. En muchos de los materiales utilizados no se le da gran importancia a la forma geométrica del túnel. Solo se dice que para la construcción del mismo debe cumplir las condiciones de equilibrio requeridas. Sin embargo, para nuestro caso, es necesaria la forma geométrica del túnel debido a su comportamiento estructural. En la mayoría de los materiales revisados se recomienda la forma circular como la más idónea para la construcción de túneles. Publicaciones más recientes recomiendan la forma ovoidal. Este cambio de forma se debe a un estudio de Paschi de más de 2000 derrumbes de obras subterráneas en túneles, donde encontró que la envolvencia de ellos era una parábola. Como el replanteo de la parábola resultaba muy incómodo, se tomó la parte superior del ovoide con una figura muy similar a ella. Y por supuesto es un replanteo mucho más simple. Esta figura de características hidráulicas en el modo más inferior ha resultado muy más estable y económica en cuestiones de otra base que se están estudiando hoy en día. También se tuvo en cuenta los diferentes tipos de combinaciones de cargas, teniendo en cuenta la norma 450 de 2006, donde se hará una determinación del término en uso para el uso del diseño del reconocimiento de túneles. Como primer elemento tenemos la carga permanente. Se considera el peso propio de la estructura y el empuje de tierra. Dentro del empuje de tierra se consideró el empuje del suelo en estado natural y en el empuje del suelo en estado natural. Otro elemento se tuvo en cuenta la carga sísmica. La carga sísmica se considera la zona de compresión o ondas P o la zona de tracción o ondas S. La zona de cortante o ondas S. La zona de compresión genera movimientos perpendiculares paralelos a su
norma